Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que la bendición del Dios eterno los continúe ayudando hoy y siempre. Son bienvenidos a su canal Formándome en Casa y son bienvenidos también a este nuevo libro del nivel 2, Creciendo en Fe. Hoy vamos a iniciar la primera clase del nivel 2, para que estén atentos en sus casas con sus Biblias, y los que tengan también su manual o libro puedan ahí también estar pendientes. Vamos a iniciar esta clase dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este momento por bendecir nuestras vidas, por ayudarnos, por consolarnos, por fortalecernos, por restaurarnos y por direccionarnos. Dios mío, ayúdanos a entender el propósito por el cual esta palabra es dada. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer en esta tarde, en esta noche, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea Dios. Entonces, hoy vamos a ver la lección Guía Divina para conocer la voluntad de Dios. Ese es el tema, guía divina para conocer la voluntad de Dios. El objetivo es que seamos sensibles a la guía divina y conocer los beneficios de hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces, esa guía divina tiene muchos aspectos importantes. Conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, cuáles son los resultados, cómo conocemos la voluntad de Dios. Conociendo y haciendo la voluntad de Dios, podemos estar seguros de vivir una vida abundante y con propósito. A continuación vamos a responder una serie de interrogantes acerca de la voluntad de Dios. El primer interrogante o la primera pregunta que nos hacemos en esta hora es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque es que muchas veces desconocemos cuál es la voluntad de Dios, y por eso es que hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre Eterno. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, la voluntad de Dios es la santificación de nuestras vidas. La santificación de vuestras vidas. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Entonces, no debemos conformarnos solo con la santificación posicional, es decir, el saber que en el momento de la conversión somos separados del mundo para Dios, sino procurar la santidad experimental. Esto es vivir una vida que agrade a Dios en todo. La pregunta: ¿cuál es su definición de la palabra santidad? Bueno, esto se lo dejo de tarea para que lo investigue y lo coloque en el libro en la página 13. B. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos un corazón agradecido. O sea, es la voluntad del Padre, de Dios Todopoderoso, que tengamos un corazón agradecidos. Porque es que hay muchas personas que son desagradecidas. Dios les ha dado bendición, Dios los ha prosperado, Dios los ha guardado, Dios les da el aire, les da el trabajo, el empleo, y son desagradecidos con Dios. Ni siquiera pueden decirle: gracias Dios porque me diste esto. Entonces, que tengamos un corazón agradecido, y para eso tiene un texto en Primera de Tesalonicenses 5, 18. Entonces, no solo debemos darle gracias a Dios por los beneficios o bendiciones recibidas de Él, sino también por todas las demás cosas que acontecen en nuestras vidas, que algunas veces no nos agradan y otras no desearíamos ni aún vivirla. Pero el saber que Dios es soberano y que por encima de Él nadie puede pasar o estar, de acuerdo al texto bíblico, debemos entonces darle gracias a Dios. Aunque no entendamos algunas cosas que están pasando en nuestra vida, hay que darle gracias a Dios. Al final de esta nos van a ayudar para bien, como dice también las Escrituras. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. En su libro, como tarea, escriba en sus propias palabras lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 18. Bueno, entonces hacer la voluntad de Dios también implica el hacer el bien. Para eso puede leer usted en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. La verdad que no es fácil para nosotros hacer el bien a aquellas personas que nos aborrecen, o que nos desprecian, o que nos ignoran, aún aquellas que nos odian. Sería más fácil servirles con alegría a nuestros seres queridos, a las amistades o personas a las que agradamos. Pero el mensaje bíblico nos exige más que recomendar hacer el bien precisamente a quienes no se merecen un buen servicio de nuestro. Esto es innegociable, es ineludible, es un mandato y debemos acatarlo, debemos ejercitarlo todo el tiempo en hacer el bien a todos y especialmente o mayormente a lo de la familia de la fe, a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué enseñó Jesús al respecto? Bueno, lea Mateo 5:44 y también escriba en el espacio lo que dice este texto. Otra cosa de hacer la voluntad de Dios es estar dispuesto a padecer por el Señor, por Cristo. Leer Primera de Pedro 4:19. Mientras que otros padecen por sus malos comportamientos o acciones, el mandato bíblico es estar dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Cualquier tipo de persecución, teniendo la seguridad que por muy complicado o muy complicada que ésta sea y que llegue aún a comprometer nuestra vida, al fin nuestra es una comunión eterna con Dios y eso nos debe impulsar a vivir para Cristo. Ahí en el libro, en la página 14, tienen el Sermón del Monte. Jesús enseñó cómo debemos enfrentar la persecución. Mateo 5, verso 11 al 12, que fue lo que él enseñó. Entonces escriban ese espacio también de acuerdo a Mateo 5. El hacer la voluntad también está implicado en mi bienestar. Tercera de Juan 2. Algunos se preguntan si el deseo del apóstol Juan en el texto 3 de Juan 2 es el deseo de Dios. La pregunta que teníamos que formularnos es: ¿desea Dios que prosperemos, que vivamos vidas sanas? Sin lugar a dudas, ese es el deseo de Dios. No solo que prosperemos espiritualmente, sino también económicamente, ministerialmente, que prosperemos de manera integral. Por lo tanto, podemos asegurar que es la voluntad de Dios el bienestar de todos sus hijos. O sea, es la voluntad de Dios que tú y yo prosperemos, que seamos bendecidos, estemos bien, tengamos un buen empleo, que tengamos casa, que tengamos cosas importantes. Es el deseo de Dios bendecir nuestras vidas. Por eso hay que estar siempre pendiente de hacer la voluntad de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo es que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, podemos conocer la voluntad de Dios en primer lugar a través de su palabra, por la palabra de Dios. Para eso puedes leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. La forma más importante que Dios habla a las personas es por su palabra. Es Dios comunicando sus pensamientos a través de su palabra o de sus palabras inspiradas, verdaderas y confiables. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, todas las escrituras nos ayudan a la instrucción, a prepararnos, a ser mejores personas, a corregirnos, a actuar de buena manera. Entonces, si usted desea conocer y vivir conforme a la voluntad de Dios,
tiene que tener sus pensamientos, propósitos y acciones llenos con obediencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 8 dice que debe meditar en las escrituras todos los días. O sea, no es que hoy leí, mañana no voy a leer, es todos los días que yo debo meditar, leer y meditar la palabra de Dios. Esta es una disciplina que todo cristiano debe tener. Siempre debe leer una porción de las escrituras diariamente. Y no solamente leerla, hay que meditarla. Y meditarla es profundizar, pensar qué es lo que Jesús quiso decir y qué es lo que nos quiere decir a nosotros hoy. Ahora bien, en la página 16 van a encontrar también unos espacios y unos versículos donde usted puede anotar lo siguiente. ¿Qué dijo Jesús sobre la palabra de Dios? Mateo 5, 17 al 18. Entonces escriba eso allí. Los versículos 20 y 21 de segunda de Pedro nos dicen que la Biblia es la palabra que viene de Dios. Escriba lo que usted entiende al leer estos versos. Ahí está el espacio para que usted lo llene. Ahora ve cómo también nosotros podemos conocer la voluntad. Por la oración. Segunda de Crónicas 25 al 17 y Lucas 6, 12 al 16. O sea, a través de la oración es un medio de Dios para comunicarse y para nosotros conocer su voluntad. Un buen ejemplo de esto es el rey Josafat cuando tenía que enfrentar a Moab y Amón. Él oró pidiendo la dirección de Dios, quien le mostró cómo debía batallar contra el enemigo y al final él tuvo la victoria. Jesús, cuando iba a escoger a los apóstoles, pasó la noche en oración pidiendo la dirección de su Padre. Por eso los grandes líderes han pasado tiempo en oración cada día, esperando que Dios los guíe en el diario caminar. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Marcos 1:35 nos enseña de cómo Jesús solía orar temprano en las madrugadas, se levantaba, oraba al Padre, buscando la dirección de Dios. Así que tú y yo también tenemos que orar, buscar la dirección de Dios. Hay cosas que uno quisiera hacer y que de pronto no es la voluntad de Dios. Bueno, para eso está la oración. Señor, quiero que me respondas sobre esto. ¿Será la voluntad tuya que yo me dirija a tal parte? ¿Será la voluntad tuya que yo haga esto? Hay que pedir siempre la dirección de Dios y lo hacemos a través de la oración. Él te va a responder, de alguna manera te va a responder. Ahora, también conocemos la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Hechos 8:29 y Hechos 16:7. El testimonio del Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu es una manera importante que Dios usa para mostrarnos su voluntad. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto nos indica que el Espíritu está guiándonos, dando testimonio a nuestro espíritu. Si lo permitimos, por eso no debemos contristar o apagar el Espíritu Santo. Cuán importante es no contristarlo ni apagarlo. ¿Cómo se contrista? A través del pecado, a través de las malas acciones. Por eso es importante no contristarlo. En Hechos capítulo 8, verso 29 y 16:7, vemos cómo Felipe y Pablo escucharon al Espíritu y fueron guiados para hacer su voluntad, obedeciendo al ir y hablar con el etíope en el desierto. Y Pablo obedeció al Espíritu y fue a Macedonia. La forma de Dios guiarnos también para hacer su voluntad. Entonces debemos recordar que la voz interior del Espíritu no tiene que ver con emociones físicas, sino con nuestro espíritu. Y lo que el Espíritu nos señala no irá en contra de lo que dice la Biblia. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 22, nos enseña la importancia de la palabra y la voz del Espíritu. Así que entonces escriba en sus propias palabras lo que dicen esos versos. Ahí está el espacio en blanco, en sus líneas, la página 17, para que usted lo haga en su libro. Ahora,
Otro, podemos conocer la voluntad de Dios por el consejo de personas sabias. Proverbios 11:14, Proverbios 15:22, Hechos 20:27. La Biblia nos enseña sobre la importancia de escuchar el consejo de personas sabias. Pablo confirma a los cristianos de Éfeso que él había sido fiel al dar todo el consejo de Dios. Esto solo se puede hacer si la persona que va a dar el consejo tiene un profundo conocimiento de la palabra de Dios y está viviendo conforme a ella. Lo que dice el consejero debe estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, nunca en contra. No todo el mundo sabe aconsejar. Hay gente que te puede aconsejar mal y hay gente que no tiene conocimiento profundo de la palabra ni de la consejería y son personas que no te pueden dar un buen consejo. Necesitamos personas maduras en esta área a la que podemos consultar sobre algún asunto y esa persona que tiene un conocimiento de Dios, esa persona que tiene testimonio, esa persona que tiene mucha sabiduría nos puede ayudar. Entonces, cuando estamos pidiendo que Dios nos muestre su voluntad, es necesario que los puntos anteriores estén en concordancia. Si en uno de los puntos hay discrepancia, la persona debe volver a Dios. Esperar hasta ¿qué? Hasta que la palabra o la voz del Espíritu y los consejos estén de acuerdo el uno con el otro. O sea, tenemos que entender si eso viene de Dios o no viene de Dios. Leer Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Qué nos dice sobre la oración y la voluntad de Dios? Entonces, lea esos textos en su Biblia y anote en el libro lo que usted cree que está diciendo ese texto. Ahí tienen los espacios para hacerlo. Es una obra de concientización de parte de Dios en nuestras vidas con el fin de que sepamos escoger el camino correcto por el cual debemos avanzar. En tercer lugar, ¿cuáles son los resultados de hacer la voluntad de Dios? Eso trae bendición. Puedes leer Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. También puedes leer el Salmo 1, verso 2 y 3. En el mundo en que vivimos existen muchas ideas acerca de cómo tener éxito o sobresalir, siendo muchas de ellas incorrectas, injustas y sobre todo contrarias a los principios de Dios, los cuales nunca darán como fin una vida abundante y con un propósito. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que siempre que prestemos oído, atentos a sus principios y los apliquemos, vamos a tener como resultado una vida de bendición. Si hay gente que no escucha consejo, hay gente que no tiene en cuenta la palabra de Dios, hay gente que no lee la palabra, en fin, tenemos nosotros entonces que si queremos tener una vida una vida de bendición, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y ahí en Deuteronomio 28 vamos a encontrar qué es hacer la voluntad de Dios. También otro resultado de hacer la voluntad de Dios es la estabilidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Entonces, tanto en el mundo y los placeres que nos ofrece son transitorios y pasajeros. Pero cuando conocemos y hacemos la voluntad de Dios, no solamente nos permite vivir estables en medio de un mundo agitado, sino también nos asegura vivir eternamente. Entonces, la guía divina no es irracional. Ahí entonces entendemos que debemos tener estabilidad. Eso nos habla de permanecer en el Señor, de caminar rectamente, de estar haciendo lo que Dios ordena, de poner en práctica su palabra y que no nos desviemos. El mundo pasa y sus deseos. Gente que se revuelca hoy en el pecado, en la maldad, no está haciendo la voluntad de Dios. Está contrario a lo que Dios dice y puede esa persona sufrir sus consecuencias. En fin, vamos concluyendo entonces en esta primera lección de este nivel 2, creciendo en mi fe, que son muchas las maneras como Dios se toma la tarea de guiarnos a nosotros. Lo hace por medio de su palabra, lo hace también por medio de su Espíritu Santo, lo hace a través de las circunstancias,
lo hace a través de los ministros o de otras personas sabias allí. Y también Dios siempre desea que nosotros conozcamos su voluntad. Y es fundamental, la podemos encontrar en su palabra. Ahí están insertos los requerimientos de Dios. Lo que Él quiere que obedezcamos o hagamos, lo que le agrada. Y al final sabemos que el que nos conoce, al final sabemos que el que conoce y hace la voluntad de Dios permanecerá estable, vivirá confiado y disfrutará de sus bendiciones. Así que, mis amados hermanos, vamos a poner en práctica la palabra de Dios, vamos a escuchar el consejo de Dios, vamos a leer la palabra. Todas estas herramientas nos van a ayudar a ¿qué? Cómo hacer la voluntad de Dios. Así que mi Dios los bendiga grandemente. Espero que disfruten de todo esto, que hagan un repaso tanto del nivel 1 como ahora estamos comenzando el nivel 2. Nos vemos en una próxima oportunidad.